Cada vez que Javier cerraba la puerta tras de sí, dejándome sola en nuestra casa de Madrid, una brisa imperceptible parecía recorrer los pasillos. Era como si el aire supiera que algo faltaba, que la rutina se rompía una vez más. Nuestra casa elegante, silenciosa, con sus cortinas de lino flotando ante ventanas francesas, se transformaba en un escenario inmenso donde cada rincón me recordaba su ausencia. Yo solía pensar que este lugar sería nuestro refugio, un nido lejos del caos de la ciudad, pero últimamente me resultaba una especie de eco de lo que una vez soñamos. Me movía por los espacios con una taza de té en las manos, los pies descalzos sobre el suelo frío de mármol, intentando encontrar consuelo en pequeños rituales diarios. Solo Rocky, mi Doberman, parecía notar el peso invisible que me oprimía el pecho. Me seguía con sus ojos oscuros y brillantes caminando a mi lado como si entendiera. No hablaba, no exigía, solo estaba ahí constante, firme, como si su sola presencia bastara para sostenerme. Aquella noche, al salir de la ducha y encontrarlo esperando tras la puerta entreabierta, comprendí que algo estaba cambiando. Y no solo dentro de la casa. Los días siguientes se sucedieron con una cadencia extraña, casi mecánica. Me levantaba temprano como siempre, pero la cama parecía más grande, más vacía, incluso con las sábanas aún cálidas por mi cuerpo. Javier seguía enviando mensajes desde aeropuertos con nombres que apenas reconocía, hablándome de reuniones hoteles de 5 estrellas y almuerzos con ejecutivos de rostro difuso. Yo respondía con monosílabos sin querer sonar distante, pero sintiéndome cada vez más desconectada. No era solo su ausencia física lo que comenzaba a doler, era su desconexión emocional, su voz que ya no vibraba como antes. En cambio, Rocky parecía más presente que nunca. Me seguía por la casa atento a cada movimiento, como si pudiera leer en mis gestos las emociones que ni yo misma sabía nombrar. Su respiración tranquila, el calor que emanaba de su cuerpo cuando se sentaba a mi lado en el sofá, eran como anclas silenciosas que me impedían naufragar en esa marea de soledad. Una tarde particularmente gris, intenté concentrarme en una novela que había dejado a medias desde hacía semanas. Me acomodé en el sillón con una manta ligera y una copa de vino buscando distraerme. Pero las palabras se deslizaban por la página sin dejar huella. Sentí que mis pensamientos flotaban, vagaban entre los pasillos de la casa y volvían siempre a ese mismo punto, el silencio. Cerré el libro, dejé la copa sobre la mesa y me giré hacia él. Rocky estaba allí acostado frente a la chimenea apagada, con la cabeza en las patas y los ojos medio cerrados. Aún así notó mi mirada. Levantó la cabeza con suavidad y me observó. Fue en ese momento que me escuché a mí misma hablarle sin pensarlo. «No sé qué me está pasando, Rocky», dije en voz baja. «Siento que me estoy borrando poco a poco». No esperaba una respuesta, pero su mirada me sostuvo como ninguna otra lo había hecho en semanas. Me levanté, me acerqué y me senté junto a él en el suelo. Puse una mano sobre su lomo fuerte y cálido y algo dentro de mí se ablandó. Me permití llorar en silencio. Lágrimas contenidas durante días se deslizaron sin resistencia. Rocky no se movió, no me interrumpió, simplemente me dejó apoyarme literal y emocionalmente. Aquel momento que deberías haber sido insignificante cambió algo. Esa noche dormí con una sensación extraña, como si una parte de mí se hubiera sincerado por fin. Al día siguiente, al abrir los ojos, no pensé en Javier. Mi primer pensamiento fue: ¿dónde está Rocky? Lo busqué con la mirada y lo encontré junto a la puerta esperándome. Fue entonces cuando sentí por primera vez ese pequeño estremecimiento en el pecho, casi imperceptible pero innegable. Como si lo que empezaba a crecer entre nosotros no fuera solo compañía. Desde aquella mañana en que mi primer pensamiento fue para Rocky, algo en mí comenzó a transformarse lentamente, como si una verdad latente hubiese encontrado por fin un resquicio por donde respirar. Me observaba a mí misma con cierta distancia, como si viera a otra mujer en el espejo.
Me vestía con más cuidado, me perfumaba incluso si no tenía que salir. Cada gesto mío parecía estar dirigido a alguien que no era Javier, aunque su nombre aún figurara en las fotos del salón y en los correos electrónicos que casi nunca abría. Rocky, por su parte, se volvió una presencia esencial en cada rincón del día. Me seguía con una lealtad que rozaba lo sagrado. En la cocina, mientras cocinaba algo sencillo para cenar, él se recostaba junto a la isla vigilando en silencio. Al leer en el sofá sentía su respiración acompasada al ritmo de la mía. Incluso al ducharme su silueta a veces se dibujaba difusa tras el cristal esmerilado del baño, como si se asegurara de que todo estuviera bien. Y yo no hacía nada para impedirlo. Al contrario, su constante cercanía me traía paz, una calma profunda que no recordaba haber sentido con Javier desde hacía años. No se trataba de pasión ni de deseo carnal. Era algo más hondo, más difícil de explicar. Era la certeza de que alguien me veía sin juzgar, me escuchaba sin interrumpir, me acompañaba sin exigir. Sin embargo, esa línea tan delgada entre lo emocional y lo físico empezó a volverse difusa en una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre los cristales, el viento susurraba cosas que prefería no descifrar. Intenté dormir, pero mi cuerpo no respondía. Se tensaba con cada trueno, con cada sombra que cruzaba fugaz por las paredes. Después de un rato me levanté. Llevaba una bata ligera y el corazón en un puño. Caminé descalza por el pasillo y lo encontré como si me hubiera estado esperando. Rocky levantó la cabeza y sus ojos brillaron en la penumbra. Sin pensarlo, me arrodillé junto a él y apoyé mi frente sobre su cuello cálido. Sentí su respiración firme y rítmica como un tambor sagrado que me devolvía a la tierra. Sus ojos me envolvieron no con deseo, sino con algo más inquietante, comprensión absoluta. Permanecimos así un largo rato hasta que una parte de mí quiso detener el tiempo. Esa noche por primera vez me pregunté en serio si estaba empezando a amar a alguien que no podía responderme con palabras. Y esa pregunta, aunque absurda, se sintió más real que cualquier conversación que hubiese tenido con Javier en los últimos meses. Al regresar a la cama, Rocky me siguió y se recostó junto a mí tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Cerré los ojos y el sonido de la tormenta desapareció. Pero en su lugar apareció otro ruido, el de mi propia conciencia, llamando desde lo profundo, pidiéndome que no cruzara una línea de la que quizás no podría regresar. A la mañana siguiente desperté envuelta en una calma engañosa. El sol filtraba sus rayos tímidos por las cortinas y la casa olía a vainilla como si intentara convencerme de que todo estaba en orden. Pero dentro de mí una inquietud comenzaba a tomar forma, una especie de murmullo sordo que no podía callar. Me senté en la cama aún con la bata arrugada sobre la piel y sentí antes de verlo que él estaba allí. Rocky recostado en el suelo junto a mí, vigilante sereno con esa mirada que parecía cruzar más allá de mis palabras. Me incliné para acariciarle el lomo y él respondió con un leve movimiento de la cola, como si ambos supiéramos que algo había cambiado, aunque ninguno pudiera nombrarlo. Durante el desayuno apenas probé bocado. La tostada se enfriaba en el plato mientras mi mente divagaba entre escenas de la noche anterior. No había sucedido nada real, y sin embargo sentía que un umbral invisible había sido cruzado. ¿Qué era esta dependencia que crecía en mí como una enredadera? ¿Era cariño, consuelo, amor o simplemente el reflejo de una soledad prolongada? Javier llamó al mediodía, su voz sonaba apagada, casi lejana, como si hablara desde otra dimensión. Mencionó que pronto tendría una cena de negocios en Barcelona y que volvería en unos días. Yo fingí interés, asentí en silencio y colgué con una sensación de vacío tan intensa que tuve que sentarme. Miré alrededor y todo parecía ajeno: los muebles, los cuadros, incluso las fotos donde sonreíamos juntos.
Me pregunté en qué momento esa vida compartida se había convertido en un recuerdo mal encajado en la realidad. Por la tarde, decidí darme un baño largo. Llené la bañera con agua caliente, añadí sales aromáticas y dejé que el vapor envolviera mi cuerpo como un abrazo que no llegaba de nadie. Cerré los ojos intentando detener el flujo de pensamientos, pero lo único que conseguí fue visualizar su silueta. No la de Javier, sino la de Rocky, como si estuviera allí observándome desde el umbral presente, sin invadir protector sin palabras. Y al abrir los ojos, ahí estaba, de pie quieto con los ojos fijos en mí. Sentí que algo se tensaba en el aire. Un silencio espeso se instaló entre nosotros, como si el universo esperara que yo diera un paso más o que me detuviera para siempre. Me cubrí con una toalla con el corazón acelerado y caminé hacia la habitación. Él me siguió como siempre, sin cuestionar, sin exigir. Me senté al borde de la cama sintiendo la humedad de la tela sobre mi piel y sus ojos clavados en mí, como una promesa muda. Fue entonces cuando lo pensé por primera vez, sin culpa, sin vergüenza. No sé si esto está bien, pero tampoco quiero que se acabe. Esa noche dormí sin pesadillas, pero en mi interior algo había despertado y comenzaba a pedir respuestas. Los días se sucedieron con una extraña claridad, como si cada minuto cobrara un peso que antes no tenía. Me movía dentro de la casa con una sensibilidad exacerbada, percibiendo detalles que solían pasar desapercibidos, el crujido de la madera bajo mis pasos, el leve susurro del viento al rozar los cristales, el ritmo acompasado de la respiración de Rocky cuando dormía cerca de mí. Empecé a hablar más con él, no solo como desahogo, sino con la convicción íntima de que me escuchaba, de que comprendía. Me sentaba en el suelo junto a él por las tardes y le contaba mis pensamientos más profundos, mis miedos, mis dudas. Y él, con su presencia firme, sin emitir un solo sonido, parecía responder con esa clase de entendimiento que no necesita traducción. En una de esas tardes, mientras le acariciaba el pelaje y sentía su calor contra mis piernas, me sorprendí a mí misma deseando que el tiempo se congelara en ese instante. No había preguntas, no había juicios, solo la pureza de un vínculo que desbordaba lo racional. Comencé a evitar los llamados de Javier. Inventaba excusas para no atender o simplemente dejaba sonar el teléfono hasta que el tono se desvanecía. No me molestaba su insistencia, me molestaba lo que su voz despertaba en mí, un eco de una vida que ya no me pertenecía. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno que conocía y otro que apenas empezaba a sentir. Y el segundo me resultaba infinitamente más honesto. Una noche particularmente silenciosa, el cielo sin estrellas y la casa sumida en penumbra, me senté frente al espejo de la habitación. Observé mi reflejo por largo rato. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que llegó a ese hogar con sueños compartidos. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de melancolía y determinación. Sentí que ya no podía fingir más. Al volverme, Rocky estaba ahí acostado a unos pasos observándome como si aguardara el final de una conversación largamente pospuesta. Me acerqué a él despacio, me arrodillé y le susurré. No sé qué nombre darle a esto, pero es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Él ladeó la cabeza como si buscara entender cada palabra y colocó su hocico sobre mi rodilla. En ese contacto sutil pero cargado de significado, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. No era deseo lo que me envolvía, era algo más hondo, más peligroso. Quizá era el reconocimiento. Esa noche, mientras me deslizaba bajo las sábanas y Rocky se acomodaba en el suelo junto a la cama, sentí una necesidad urgente de respuesta, una urgencia que no sabía si venía de mí o de él. Cerré los ojos, pero en mi pecho el silencio ya no era paz, era anticipación. Algo estaba a punto de suceder, y lo sabía,
El amanecer llegó sin previo aviso, con una luz tenue que se filtraba entre las cortinas, casi tímida, como si el sol dudara en irrumpir en la intimidad del dormitorio. Desperté antes que el reloj sonara, con el cuerpo quieto, pero la mente agitada. Permanecí tendida por unos minutos escuchando mi respiración y el leve sonido del viento allá afuera. Luego giré la cabeza y lo vi Rocky en su posición habitual, recostado cerca de la cama, alerta, incluso en su descanso. Su sola presencia me brindó una paz efímera, pero también una punzada de ansiedad que no podía ignorar. Me levanté con movimientos lentos, como si cada paso me llevara más cerca de una verdad que aún me resistía a aceptar. En la cocina preparé café con manos temblorosas. Observé mi reflejo en la ventana mientras el vapor subía desde la taza. Me pregunté en qué momento mi mundo se redujo a este vínculo silencioso con un ser que no podía responderme con palabras, pero que me ofrecía más contención que cualquier conversación con Javier. Al terminar mi café decidí salir a caminar. Necesitaba aire, perspectiva, algo que rompiera el círculo que giraba dentro de mí. Tomé la correa de Rocky y salimos al parque cercano. La ciudad comenzaba a despertar, pero todo parecía distante, borroso. Caminamos en silencio, con pasos pausados. Sentí las miradas de algunas personas, miradas breves, quizás curiosas. No por él, sino por mí, por mi forma de mirarlo, de tocarlo, como si fuera una extensión de mí misma. En un momento me senté en una banca bajo un roble, y Rocky se acomodó a mis pies. Observé cómo otros paseaban, reían, hablaban entre ellos, y me di cuenta de que había olvidado lo que era compartir la vida con alguien desde la alegría, no desde la necesidad. Cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara el rostro. Entonces mi teléfono vibró. Era Javier. Dudé unos segundos antes de contestar, pero lo hice. Su voz sonó más cercana que otras veces, pero también cargada de una inquietud que no supe interpretar al instante. Llegó pasado mañana, dijo, y quiero hablar contigo. En serio. Mi estómago se contrajo. No respondí de inmediato. Colgué con un simple «está bien» y me quedé mirando la pantalla en blanco, como si esperara una revelación que no llegaba. Al volver a casa todo me parecía distinto. Las paredes, los objetos, incluso mis propios pasos sonaban extraños. Esa noche, mientras me bañaba, sentí que el agua no lavaba el peso que llevaba dentro. Al salir, Rocky ya estaba allí, como siempre, fiel a su silencio. Me envolví en mi bata de satén y me senté frente a él. «Nos queda poco tiempo», le susurré. Sus ojos no cambiaron, pero yo sentí que algo en el ambiente sí. Como si la burbuja en la que habíamos vivido estuviera a punto de estallar. Y no sabía si estaba lista para lo que vendría después. El día previo al regreso de Javier fue una especie de limbo emocional. Todo lo que hacía lo sentía forzado, como si viviera dentro de una rutina prestada. Ordené la casa con un cuidado casi maniático, limpiando cada superficie, aunque no estuviera sucia, organizando objetos que nadie más notaría. La verdad era que intentaba distraerme, evitar enfrentar lo que realmente me consumía, la inminencia de su presencia, y con ella la necesidad de ponerle nombre a lo que venía creciendo entre Rocky y yo. Él me seguía por la casa, como siempre, silencioso, atento, pero algo en su mirada parecía distinto, como si percibiera mi tensión, mis dudas, ese temblor interno que ni yo podía contener. Al llegar la tarde me serví una copa de vino. Me senté frente al gran ventanal del salón, observando cómo el cielo se teñía de tonos cobrizos. Rocky se acomodó a mi lado, tan cerca que su calor se fundía con el mío. Sin pensarlo, apoyé la cabeza sobre él y susurré. No sé cómo seguir esto. No sé cómo soltarlo. Sentí una lágrima escapar sin permiso. No era tristeza del todo, tampoco miedo. Era una mezcla inconfesable de amor-culpa y una necesidad desgarradora de ser comprendida sin tener que justificarme. Esa noche decidí dormir temprano, aunque el sueño no llegó con facilidad.
Me acosté mirando el techo, sintiendo la frialdad del lado vacío de la cama, aún sabiendo que pronto estaría ocupado otra vez. Rocky se recostó a mis pies como tantas otras noches, y lo observé desde mi almohada. Su respiración profunda, constante, era el único sonido que me devolvía algo parecido a la paz. Cerré los ojos con la esperanza de descansar, pero mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Qué haré cuando Javier regrese? Me desperté sobresaltada en plena madrugada. Un sueño confuso me había dejado con el corazón latiendo desbocado. Me incorporé y lo vi. Rocky seguía allí vigilante. Me acerqué a él, me senté en el suelo y le acaricié el lomo con una ternura que me sorprendió. Él giró su cabeza y me miró fijamente. Y fue entonces cuando lo sentí, esa conexión indescriptible, como si no fuéramos dos seres distintos, sino uno solo dividido en dos cuerpos. En ese instante el sonido de un mensaje en el móvil rompió el silencio. Era de Javier. «Ya estoy en el aeropuerto. Nos vemos pronto». Me quedé mirando esas palabras con una mezcla de vacío y vértigo. No sabía si tenía fuerzas para enfrentar lo que venía, pero sí supe algo con total claridad: no podía seguir fingiendo. Algo tendría que romperse. Tal vez yo, tal vez todo. Pero esa decisión ya no podía posponerse. Y cuando cerré los ojos de nuevo, Rocky aún estaba allí respirando con calma, como si a pesar de todo, él ya supiera la respuesta. El sonido de la cerradura girando al día siguiente fue como una detonación sorda en mi pecho. Javier había vuelto. Me quedé inmóvil en medio del salón con las manos húmedas por el nerviosismo y el corazón latiéndome en las sienes. Rocky a mi lado levantó la cabeza y se irguió lentamente, como si también sintiera que algo esencial estaba por cambiar. Cuando la puerta se abrió, vi su figura recortada contra la luz del pasillo. Llevaba la misma maleta de siempre, el mismo gesto cansado de tantos viajes, pero sus ojos parecían buscar algo más. Nos miramos en silencio durante unos segundos eternos. Me obligué a sonreír, un reflejo automático que no logró alcanzar mis ojos. Él me rodeó con los brazos, un abrazo que no sentí, y saludó a Rocky con una palmadita en la cabeza, sin notar cómo el perro se mantenía ligeramente rígido. Durante el resto del día, Javier intentó retomar la normalidad. Me habló de vuelos retrasados, de clientes exigentes, de cifras que ya no significaban nada para mí. Asentí, respondí lo justo, fingí estar allí mientras mi mente se refugiaba una y otra vez en el recuerdo de las últimas noches. Rocky me observaba desde su rincón con una serenidad que se convirtió en mi única ancla. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Me senté frente a él en la mesa del comedor y lo vi comer con ese gesto distraído mientras hablaba de la reunión que tendría en Madrid dentro de 2 días. Yo jugueteaba con el tenedor, incapaz de probar bocado. Cuando al fin nuestras miradas se cruzaron, él se detuvo. «Estás rara», dijo con una mezcla de curiosidad y molestia. Bajé la vista y respondí en voz baja: «Solo estoy cansada». No insistió. Terminamos en silencio. Al llegar la hora de dormir, todo se volvió más denso. Me metí en la cama antes que él, con la espalda hacia su lado. Sentí cuando se acostó su cuerpo, acercándose su brazo, rozando el mío. Fue un contacto leve, pero me provocó un sobresalto interno, como si mi piel ya no lo reconociera. En el suelo, Rocky permanecía en su lugar habitual. Lo sentía tan cerca, tan fiel. Cerré los ojos con fuerza, buscando algún rincón de mí que aún respondiera al amor que alguna vez le tuve a Javier. Pero todo estaba cubierto por una niebla espesa. No sentía odio, no sentía pasión, solo una inmensa y devastadora indiferencia. Me di cuenta en ese momento que el abismo entre nosotros ya no era un espacio a salvar, sino un muro imposible de escalar. Y lo más doloroso de todo era que ni siquiera me dolía. Esa noche, mientras escuchaba la respiración dormida de Javier y el silencio atento de Rocky,
comprendí que algo dentro de mí había muerto hacía tiempo, y que lo que aún vivía no sabía muy bien a quién pertenecía. Con el paso de los días, la presencia de Javier en casa se volvió casi invisible. Compartíamos el mismo techo, pero no la misma vida. Yo lo observaba desde lejos como si fuera un invitado que ya no sabía dónde colgar su abrigo. En cambio, mi vínculo con Rocky se transformó en algo sereno, sin ansiedad ni culpa, solo certeza. Me redescubrí en sus silencios, en su lealtad inquebrantable, en esa manera sutil con la que me recordaba que aún era capaz de sentir, de confiar, de pertenecer. Una mañana, al mirar por la ventana, sentí que el aire olía distinto. No a rutina, sino a posibilidad. No hice drama ni rompí platos, solo me senté junto a Rocky, lo miré a los ojos y supe que era tiempo de reconstruirme. No por él, no por Javier, por mí. Guardé las fotos, abrí las ventanas, dejé entrar la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. A veces la traición no llega con gritos ni mentiras, sino con ausencias prolongadas. Y la fidelidad no siempre tiene forma humana. Renacer no es olvidar el pasado, sino elegir qué parte de ti mereces seguir viviendo.